Buenas tardes con todas, con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Hemos empezado de manera bastante puntual. Nos espera una jornada un poco más corta que el día anterior. Bienvenidas, bienvenidos. Es para mí un placer poder presentar a Rodrigo Jiménez, quien el día de hoy va a hacer la introducción a la bienvenida para ustedes este segundo día. Rodrigo Jiménez es parte de la Fundación Justicia y Género, con quien también nos encontramos el día de hoy trabajando. Rodrigo, te doy la bienvenida para que puedas inaugurar este nuestro segundo día y también agradecer a quienes nos han acompañado en nuestro primer día desde diferentes países, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este día en la inauguración de la segunda sesión de este seminario sobre educación y violencia sexual. Quiero primero que todo agradecer a a la Universidad Central del Ecuador por esa alianza y el poder contar con ustedes y poder acompañarlos en este proceso tan importante de lecciones sobre la educación y la violencia sexual. Eh, Desde la aprobación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité de la CEDAW ha venido trabajando desde diversos espacios en el ámbito de la prevención de la violencia sexual que se viene a ver complementado con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto ha llevado a que diferentes países hayan empezado a armonizar su legislación con leyes para combatir el acoso sexual. Leyes que vienen a cubrir el acoso sexual en el ámbito laboral, el acoso sexual en el ámbito académico y el acoso sexual en el ámbito de callejero. Todas estas formas de acoso sexual que se dan en el contexto universitario son fundamentales el de conocer y el de analizar para poder empezar a generar acciones más concretas que hagan una prevención, una sanción y una erradicación de la violencia. Las universidades de la región, acatando estas obligaciones legales, han también aprobado políticas internas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito, la violencia sexual en el ámbito educativo. Y han llevado a acciones concretas como procedimientos, rutas de denuncia, este, eh, capacitaciones, líneas abiertas, aplicaciones, etcétera, para el ámbito de la prevención, sanción y erradicación. Pero los casos concretos nos han demostrado en diferentes países que todavía las relaciones desiguales de poder generadas por el ámbito educativo, donde tenemos profesores, maestros, etcétera, que tienen muchísimo poder en las estructuras académicas, han generado impunidad. Aquí en Costa Rica hemos tenido casos de denuncias, especialmente de las universidades públicas, donde muchas víctimas han dado el grito de esta impunidad y todavía las estructuras académicas no dan una respuesta adecuada. Es por ello que este seminario viene a ser tan importante, porque no basta con tener convenciones, no basta con tener leyes, no basta con tener políticas. Es necesario empezar a implementar, a monitorear, a evaluar y a dar seguimiento a todas las actividades de prevención, sanción y erradicación. Quisiera volver a felicitar a la Universidad Central del Ecuador y a todas las universidades y instancias que se han unido a esta iniciativa y pues ansiosos a oír a las compañeras y compañeros que el día de hoy van a exponer el tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Rodrigo, le agradecemos por esta presentación.
El día de hoy nos va a acompañar con nuestra primera ponencia. Le recordamos a nuestras ponentes que tienen 15 minutos de exposición para poder cumplir sus tiempos. Y tenemos primero a Consuelo Bowen. Consuelo Bowen Mansur es abogada feminista, especialista en construcción de políticas públicas en derechos humanos y derechos de la mujer. Formó parte de la Comisión Especializada Permanente de Trabajadoras de Seguridad Social para la elaboración en proyectos de Código Orgánico Integral Penal de Trabajo y actualmente también ha sido parte de CEPAN Guayaquil y es para nosotros un placer poder presentar a Consuelo. Consuelo, si Ya, pudieras... sí, sí tenía problemas. Buenas tardes con todos, con todas. Yo agradezco la invitación a CEPAN Guayaquil para presentar el caso de Paola Guzmán versus Ecuador y compartir las inquietudes que como organización tenemos. Eh, Bueno, un poco para recordar de qué estamos hablando, solamente decirles que Paola Guzmán era una adolescente de acá de la ciudad de Guayaquil, que estudiaba en un colegio público. Ella fue victimizada sexualmente por quien era el rector en ese entonces y por el médico de la institución. Ella fue acosada y fue luego abusada sexualmente y violada por parte del rector. Ella quedó embarazada producto de esta violación, de este abuso. Ella fue a pedir al apoyo, digamos, a esta persona, quien la derivó al médico del colegio y esta persona quiso también abusar sexualmente de Paola y ella en su desesperación, en el mes de diciembre de 2002, ella tomó la decisión de suicidarse ingiriendo veneno, ingiriendo lo que se llama diablillos, y esto obviamente fue analizado, todo este contexto, por parte de la Corte para determinar la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Ese es en resumen el caso. A ella le sobrevivió su madre, doña Petita Albarracín, y su hermana, quienes luego obviamente fueron quienes presentaron el caso con el CEPAN Guayaquil y con el Centro de Derechos Reproductivos como peticionarias ante la comisión y luego ante la Corte. En este sentido, la comisión, luego de muchos años de admisibilidad y de toda la cuestión también de búsqueda de un acuerdo con el Estado ecuatoriano, finalmente se lleva esto ante la Corte y lo cual da como resultado que el 24 de junio del 2020 la Corte emite su sentencia declarando la responsabilidad contra el Estado ecuatoriano. Primero, determinando que efectivamente hubo un hecho de violencia sexual contra Paola en el ámbito educativo estatal, lo cual en términos de la Corte es histórico, es uno de los primeros sentencias de violencia fuera de contextos de conflicto y es en este caso un contexto más de habitualidad como es el educativo. También determina que hubo falta de garantías judiciales, pues no hubo justicia en el caso de Paola, de hecho las causas prescribieron sin que el Estado ecuatoriano haya podido capturar al responsable de las agresiones sexuales contra Paola y que la llevaron al suicidio. Y obviamente esto hizo que haya impunidad en este caso bajo la responsabilidad del Estado. En este caso también se determinó que hubo un perjuicio contra la mamá de Paola y contra la hermana, pues, puesto que fueron mucho tiempo, fueron alrededor de 18 años de búsqueda de justicia. En el 2006 se presentó la petición, 2008 fue la admisión en comisión, por lo tanto fue una lucha de larga data para obviamente finalmente conseguir una sentencia responsabilizando al Estado ecuatoriano por el caso sufrido por Paola.
En este sentido, es que determinó la Corte Interamericana. Bueno, la Corte Interamericana ordenó al Estado ecuatoriano que en un plazo de un año, más un año, que ya se cumplió, pueda hacer medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, de no repetición, obviamente, y otras medidas que se solicitaron a la Corte. ¿Cuáles fueron estas? Bueno, el tratamiento psicológico médico para doña Petita y Denise, la hermana de Paola, lo cual ya está siendo cumplido, ¿verdad? Por voluntad de las víctimas, ellas prefirieron seguir con el CEPAN Guayaquil el tema de la atención psicológica. Doña Petita actualmente se encuentra enferma, producto obviamente de toda la atención de haber estado tanto tiempo sin justicia para su hija. También se pidió que la Corte ordenó, mejor dicho, la publicación de resumen de la sentencia, lo cual obviamente es habitual en este tipo de resoluciones. Sin embargo, como peticionarias hemos cuestionado la forma de publicación del resumen de la sentencia, pues a pesar de que los hechos ocurrieron en Guayaquil, el medio de comunicación que se eligió para hacer el resumen, la publicación del resumen, no fue el adecuado y realmente el impacto que se quiso de dar a conocer en Guayaquil sobre todo, no se logró, por lo tanto se está cuestionando la elección del medio de comunicación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, pues no se cumplió adecuadamente con esta medida, pues no se trata de publicar por publicar. Esto tiene un sentido y que tiene que ver con el tema de que la sociedad conozca lo que pasó con Paola. Se hizo obviamente el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado con el presidente de la época. Se declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, con lo cual obviamente lo que se busca es tener en memoria, ¿verdad? Tener la memoria de la sociedad ecuatoriana lo que pasó con Paola y lo que seguramente y desgraciada y lamentablemente pasa aún en nuestras aulas escolares, que tiene que ver con el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. También otro de los temas fue, bueno, el otorgamiento del bachillerato póstumo a Paola. Obviamente fue un reconocimiento además a Paola como víctima, que era una de las principales demandas de doña Petita, pues en la época en que esto ocurrió, a Paola los medios de comunicación y la sociedad entera la señaló a Paola como la responsable, es decir, la revictimizó. Hubo incluso programas en medios de comunicación en los cuales se hablaba de una adolescente seductora, de una víctima provocadora, y eso en la memoria de su madre quedó como muy marcado. Por lo tanto, una de sus principales demandas fue precisamente que a Paola se la reconozca como víctima, y fue finalmente lo que ocurrió. Obviamente se ha cumplido con los pagos, eso no quiere decir que esto sea lo más importante, al contrario, sí, pero bueno, debemos reconocer que el Estado ecuatoriano ha cumplido ya con la parte indemnizatoria. Donde encontramos los mayores nudos críticos tienen que ver con las garantías de no repetición, es decir, con las medidas que debe tomar el Estado para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo. En este sentido, tiene que ver, por ejemplo, con la adopción de acciones normativas, institucionales y presupuestarias para implementación de medidas, para establecer e identificar qué medidas debía tomar para prevenir y erradicar este tipo de violencia. Aún no contamos con el informe del estado de cumplimiento, por lo tanto, no podemos señalar si el Estado ha cumplido o no con estas medidas. De lo que sabemos, aquello no se ha realizado. Debemos también señalar que el Estado ecuatoriano organizó una mesa técnica en la cual participan organismos públicos solamente para hacer el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, lo cual hemos, como peticionarias, hemos estado señalando como algo no adecuado, pues la sociedad civil no cuenta con información de primera mano para establecer si va por buen camino el cumplimiento de esta sentencia.
También tiene que ver con la capacitación a personal del ámbito educativo respecto al abordaje y prevención de la violencia, lo cual sabemos que ha habido algunos esfuerzos, sin embargo, aún no vemos una política evaluada, porque sobre temas de prevención de violencia en el ámbito educativo ya se han dado por años temas de capacitación, sin embargo, la evaluación del impacto real de estas capacitaciones no ha sido medido para obviamente tomar medidas adecuadas. Eso no se ha cumplido y por lo tanto está pendiente. En igual sentido, la provisión de orientación y asistencia a víctimas de violencia sexual, conocemos que hay protocolos y rutas, realmente no es de ahora, digamos, tiene algunos años atrás, siquiera unos 10 a 15 años. Sin embargo, es igual que pasa con las capacitaciones, no hay una medición adecuada de qué está ocurriendo, cuál es el problema, cuáles son los nudos críticos para que esto se cumpla. Y obviamente lo que tiene que ver con la formulación de políticas públicas sostenidas para poder decir que esto va cumpliéndose de forma como lo ha señalado la Corte. Hasta el momento, y de acuerdo a la Mesa Técnica del Estado, hay unos acercamientos a UNICEF y al MESEVI para cuestiones que tengan que ver con la asesoría técnica en la formulación de una política pública. Esto no conocemos de primera mano, es simplemente el informe que nos han hecho conocer desde la Mesa Técnica del Estado. Sin embargo, no hemos recibido ningún dato certero sobre de qué se trata este acercamiento y hacia dónde va con este tema. Sin duda, la ejecución de la sentencia, hemos sido partícipes en cuanto nos han dado la información, sin embargo, no estamos cercanos de los resultados. Aunque los detalles han sido dialogados y consensuados, hay de todas maneras una disparidad en cuanto a los resultados, lo cual esperamos que no hubiera Estado, especialmente las garantías de no repetición. Bueno, eso es lo que vamos a informar, contarles como peticionarios del caso. Estamos pendientes del informe de cumplimiento del Estado que debe darlo en los próximos días, ya ha transcurrido. Sin embargo, conocemos que de pronto pueden pedir una prórroga a la Corte. La Corte puede requerir al Estado una respuesta sobre su cumplimiento. Esperamos que lo haga a la brevedad posible y sobre todo que nos invite a las mesas técnicas que se están realizando para el cumplimiento de la sentencia. Bueno, eso es lo que podría, repito, contarles sobre el tema, así que agradezco mucho el espacio y muchas gracias. Me debo retirar porque tengo otra reunión a continuación, pero muchas gracias por el espacio y quedamos obviamente a las órdenes para futuras intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Quiero agradecerte por tu participación y voy a comentarles que la sentencia iba a estar enviada a sus mails y agradecer a Consuelo por darnos este espacio. Quisiera también poder presentar a nuestra segunda ponente del día de hoy, en nuestro último día de jornada, en esta jornada un poco más corta. El día de hoy nos acompaña María Ardila, que ella es abogada, tiene 12 años de experiencia y actualmente hace parte de la dirección legal de Women's Link Worldwide. Es abogada de la Universidad de Externado y graduada en la Maestría de Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York. Es profesora de posgrados en la Universidad de Externado y antes de unirse a Women's Links, Mariana trabajó en la Corte Constitucional donde contribuyó a la jurisprudencia acerca de los derechos reproductivos, sobre los cuales ha publicado un libro y varios artículos. Estuvo también vinculada a la Fiscalía General apoyando una serie de investigaciones de violencia basada en género cometidas en conflicto armado. Querida Mariana, este espacio es todo tuyo para que puedas realizar tu exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los saludos desde Bogotá, Colombia. Agradecerles la invitación. Yo quería, en primer lugar, reconocer, digamos, lo descorazonador que es tener que conmemorar la lucha por la justicia
ante la muerte de niñas y adolescentes. En estas semanas, entiendo, han estado conmemorando pues un día especial, que es a raíz de la decisión que hizo justicia por Paola, y cuya muerte es totalmente prevenible. Pero Paola desafortunadamente no es la única. Ayer precisamente también estuvimos desde Women's Link conmemorando 9 años de la muerte de Rosaura, una joven, una niña en República Dominicana que murió después de que lamentablemente no le hicieron una interrupción voluntaria del embarazo que ponía en peligro su vida, y pues terminó perdiendo la vida por esa causa, por una ley injusta que además no se ha querido cambiar. Entonces, digamos, quería empezar por ahí, porque qué bueno que en algún momento ya no conmemoráramos las muertes de estas injustas, de estas niñas, y las decisiones judiciales que hacen justicia por ellas, sino la vida, ¿no?, de estas niñas y mujeres. Y precisamente creo que las decisiones judiciales de estos casos lo que deben buscar es precisamente prevenir esas muertes, ¿no?, y esas formas de violencia y discriminación. Que ahí, digamos, ya Consuelo nos mencionaba varias de las medidas de reparación que buscan precisamente este efecto de prevención. Desde el punto de vista jurídico de la decisión del caso de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador, desde el punto de vista jurídico, yo quisiera resaltar 3 aspectos que me parecen muy interesantes de la decisión, que por supuesto es larguísima, como suelen ser estas decisiones, pero hay 3 aspectos que me parecen muy claves. El primer aspecto es que, como también lo mencionó brevemente la panelista anterior, es el primer caso en que la Corte Interamericana aborda específicamente la prevención y protección contra la violencia sexual en contextos educativos. Y uno se da cuenta en la decisión lo clave que fue la Convención Belém do Pará para digamos, crear los estándares que la decisión sentó. Reiteradamente se cita en la decisión como Belém do Pará, de hecho, había previsto el tema de la violencia sexual en contextos educativos. Es muy poderoso el lenguaje que tiene la decisión cuando dice que niños y niñas tienen derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Y en ese sentido, como la decisión dice que los estados deben tomar todas las medidas apropiadas, uno, para prevenir estas violaciones de derechos humanos en el curso del proceso educativo de niños y niñas, y para sancionar y reparar, ¿no?, investigar, juzgar, sancionar y reparar cuando estos casos sucedan. Acá, y digamos acá es muy interesante cómo se construye la responsabilidad del Estado ecuatoriano por las violaciones de derechos humanos que sufrió Paola y su familia, diciendo, bueno, este ya es un problema conocido, el tema de la violencia sexual y en particular del acoso sexual y la vulnerabilidad que tienen las niñas, especialmente a estos tipos de violencia en los contextos educativos, es ya conocido, ¿no?, las niñas y las jóvenes. Entonces, ante algo que ya es conocido y es estructural, no se puede alegar, digamos, que no se sabía que esto existía y que no se sabía que había que tomar medidas. Entonces, dice la Corte, los actos de acoso y abuso sexual en el ámbito educativo resultaban un problema conocido sin que se hubieran adoptado al momento de los hechos medidas efectivas para su prevención y sanción. Y, digamos, derivan la responsabilidad del Estado allí. Y de hecho es parte del reconocimiento del Estado de que al momento de los hechos no contaba con estas políticas. Entonces, esto me parece un punto supremamente importante para que universidades, colegios y todas las instituciones de educación tengan presente que ya, digamos, no hay excusa
para no tener protocolos y programas que prevengan y sancionen el acoso sexual, y que si, digamos, este acoso y esta violencia sexual se llegan a concretar y no hay justicia por estos casos y no hay medidas de reparación, pues eso seguramente comprometerá la responsabilidad internacional del Estado en el que esta universidad, colegio, escuela esté. Ese es el primer punto que quería resaltar. El segundo punto que quería resaltar es cómo la decisión declara violado el derecho a la educación y desarrolla estándares muy importantes frente a este derecho. En particular, dice que la educación sexual y reproductiva es un componente esencial del derecho a la educación y que es un derecho humano en sí mismo, y que la educación sexual y reproductiva o educación sexual integral debe ser un componente obligatorio en los colegios. Esto es muy, muy importante, pero además es muy importante que la Corte, digamos, va más allá y dice cuáles deben ser las características de esa educación sexual y reproductiva, ¿no? Dice que no debe ser discriminatoria, que debe estar basada en la evidencia científica, que debe ser adecuada en función de la edad, ¿no? Y esto, digamos, creo que previene muchos de los mitos y de los estereotipos que hay contra la educación sexual integral, ¿no? Entonces se dice que digamos, reduce a hablar, digamos, de temas sexuales, y que eso va a promover, digamos, la promiscuidad o todas estas cosas, y que, digamos, niños muy pequeños, niñas muy pequeños no deberían escucharla, etcétera. La Corte, digamos, se previene digamos, esa crítica de pronto a su sentencia, diciendo, claro, debe ser algo acorde con la edad y debe ser integral. Y acá es la otra parte muy importante de este segundo punto que quería resaltar, y que se une con mi primer punto sobre los temas de violencia sexual en instituciones educativas. Y es que la Corte dice que la educación sexual y reproductiva es un elemento para prevenir la violencia y ejercer los derechos reproductivos. Entonces dice, la educación debe ser apta para posibilitar a las niñas y a los niños un adecuado entendimiento de las implicaciones de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consentimiento para tales vínculos y el ejercicio de la libertad respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, digamos que ata la Corte el tema de la violencia sexual que sufrió Paola, y el estándar, ¿no?, que dice que se debe prevenir, sancionar y proteger especialmente a las niñas de estos tipos de violencia, con el tema de la educación sexual integral. Entonces, si usted quiere prevenir, ¿cierto?, estos tipos de violencia, digamos, la herramienta más poderosa es garantizar el derecho a la educación sexual integral, porque eso les va a dar herramientas. Y particularmente muy potente en este caso, dice que en este caso, en el caso de Paola, pues el Estado ecuatoriano no proveyó educación sobre derechos sexuales y reproductivos a Paola, lo que potenció su situación de vulnerabilidad a la violencia y al acoso sexual. Entonces, digamos que aquí ata estos dos primeros puntos que quería resaltar de la decisión. Luego, el tercer y último punto, la sentencia, digamos, aborda muchas otras cosas, pero quería resaltarlo, digamos, lo más novedoso e importante a mi juicio. El tercer punto es el tema de la interseccionalidad. Como la Corte dice, claro, esta vulnerabilidad a la violencia sexual, ¿no?, en contextos educativos, esta falta de educación sexual integral, pues evidentemente afecta particularmente a las niñas y a las jóvenes, a las mujeres, pero no solo en razón de su género, ¿cierto?, sino también en razón de su edad. Y entonces, digamos que ahí es donde se entrecruzan estos dos factores, el ser mujer y el ser una niña,
no ser mayor de edad, no ser adulta, para hacerla más vulnerable a la violencia sexual. Y explica muy bien la Corte, esto ya lo ha hecho en otros casos, pero digamos lo reitera acá, que si bien el elemento de la edad no está comprendido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de forma explícita, es decir, no es uno de esos criterios sospechosos de discriminación que está en la Convención, dice la misma norma 1.1 de la Convención Americana, dice que está prohibida la discriminación basada en otras condiciones sociales, y dentro de esa categoría de otras condiciones sociales, pues está la edad, y la Corte, digamos, hace la intersección y también dice pues que se ha violado el derecho a la igualdad o no discriminación en el caso de Paola Guzmán Albarracín. Estos eran los 3 puntos. La sentencia, digamos, hace muchas otras consideraciones muy importantes, por ejemplo, sobre cómo no se puede reducir la violencia sexual a la violencia física, sino analiza todo el tema del abuso de la posición de poder que está presente en el acoso sexual y que llevó a formas de violencia como la violación básicamente, en el caso de Paola, y eso también es muy interesante, pero quería, digamos, resaltar estos 3 puntos. El punto de ser el primer caso que dice que los niños y niñas tienen derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Segundo, el punto que dice que la educación sexual y reproductiva es un componente esencial del derecho a la educación y es un derecho humano en sí mismo, y que además sirve para prevenir la violencia sexual. Y tercero es resaltar la interseccionalidad que la Corte aplicó en el caso de Paola Guzmán Albarracín. Y con eso cierro para no gastarme todo el tiempo, y muchas gracias por la invitación. Quisiera darle muchas gracias a Mariana, recordarles que pueden dejarnos nuestras dudas o preguntas para poder realizarlas a Mariana al finalizar la siguiente exposición. La siguiente exposición es realizada por el magíster Cristian Paula. Él es abogado, director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derecho. Dado cambios o modificaciones horarias, vamos a tener su intervención de una manera pregrabada, por lo cual voy a proceder a compartir con ustedes la intervención del magíster Cristian. Muy buenas noches con todas y con todos. Mi nombre es Cristian Paula, director del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central, y para mí es un honor y un placer que puedan asistir a este seminario que tiene la finalidad de conmemorar, por un lado, la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín en contra de Ecuador, que justamente se publicó hace un año, el caso en el cual nos pone en tensión y nos pone a reflexionar sobre la violencia sexual en los espacios educativos. Es así que una de las medidas de reparación integral de la sentencia fue declarar el Día en contra de la violencia sexual en espacios educativos. Es así que el 14 de agosto es el día de la lucha en contra de los espacios educativos, y es por eso que hemos realizado este seminario en la memoria de Paola, de la lucha de su familia y para mejorar las condiciones en todos los espacios educativos en el Ecuador. Igualmente agradeciendo a la Fundación Justicia y Género, agradeciendo al Instituto de Altos Estudios del Estado, el IAEN, y también a la Universidad Central del Ecuador. En ese marco, la exposición del día de hoy, voy a hablar un poco de cuáles son las condiciones en las cuales legalmente se ha tratado de implementar o se tiene alguna forma de mecanismo en el cual podamos afincarnos para poder implementar las medidas de reparación del caso de Paola Guzmán Albarracín en contra de Ecuador. En función de lo dicho, la sentencia, dentro de sus garantías de no repetición, señala que
el Estado ecuatoriano tiene que generar capacitación al personal en el ámbito educativo respecto al abordaje y prevención de las situaciones de violencia, además de contar con información y estadísticas sobre situaciones de violencia de niñas, niños y adolescentes, detectar casos de violencia sexual, de violencia y de acoso sexual que se den en ámbitos educativos y la orientación a las víctimas en el ámbito educativo y a sus familiares. En función de lo dicho, desde el ámbito normativo podemos señalar que la Constitución del Ecuador en el artículo 27 nos habla que el derecho a la educación tiene que tener enfoque de derechos humanos, tiene que buscar la igualdad, la no discriminación. Además, en el artículo 347, en el numeral 6, como una de las obligaciones del Estado frente al derecho a la educación es erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. Estas obligaciones normativas que tiene el Estado ecuatoriano se complementan con el Programa de Derechos Humanos de UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos, que en su cuarta etapa se enfoca en que la educación tenga una especial atención en la construcción de igualdad, en la formación sobre derechos humanos y sobre temas de educación inclusiva, pacifista y enfocada en el cumplimiento de la meta 4.7 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así que el artículo, la meta 4.7 justamente habla de que la educación se tiene que entender como integral y se tiene que entender como una educación de calidad cuando también desarrolle sus contenidos, el fortalecimiento de capacidades y habilidades para el fortalecimiento de los derechos humanos, de igualdad de género y la promoción de la cultura de paz y la no violencia. Ahora bien, en este marco, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el artículo 10, literal C, ya nos habla de la violencia sexual y del abuso o el acoso sexual como una de las formas de violencia que esta ley protege. Y en el artículo 2, en el numeral 2, justamente enfatiza que en unos de esos escenarios que se da la violencia contra las mujeres y las niñas es en el espacio educativo. Frente a esto, esta ley, y recordemos que esta ley fue promulgada en el año 2018, mucho antes de que se publique la sentencia del caso Paola Guzmán, tanto en el artículo 24 que nos habla especialmente de las obligaciones del sistema de educación primario y secundario, nos habla ya de las políticas públicas con enfoque de género y de prevención y erradicar la violencia, la aplicación de enfoques y garantizar en el currículo contenidos que permitan transversalizar los enfoques de género, la prevención de la violencia, establecer rutas de especialización, rutas de fortalecimiento, entre otras. Y de manera complementaria, el artículo 25, a las instituciones de educación superior también se les obliga a generar políticas de igualdad y prevención de la violencia, diseñar campañas de sensibilización, reformar currículums, crear rutas que permitan garantizar los derechos de mujeres y la prevención de la violencia en los espacios educativos, obviamente con una consecuencia nacional, para que en los espacios educativos las personas entendamos lo que significa la violencia de género y la violencia en contra niñas, niños y adolescentes y contra las mujeres, y que sean espacios de transformaciones socioculturales. Como les decía, estas obligaciones ya existían, incluso estaban en el marco constitucional. Sin embargo, el caso de Paola Guzmán ya genera una obligación internacional que un poco da fuerza a lo que legalmente ya establecía en la Constitución y en la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, sí es importante recalcar que en el anterior gobierno, la política pública y el presupuesto para implementar la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia contra las Mujeres fue ineficiente, y por lo tanto todas estas obligaciones que tenía tanto la Secretaría de Derechos Humanos como las otras instituciones en el ámbito de derechos de las mujeres, poco o nada se implementaba.
Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En abril del año 2021 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya la Asamblea Nacional, con conocimiento del caso Paola Guzmán Albarracín, ya realiza una serie de aportes, justamente incorporando los estándares y los conceptos que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Paola Guzmán, para ser incorporados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Así que muchas de las reformas que establece la ley responden a ese contexto internacional de la obligación a partir del caso, pero también son reformas que evidencian la necesidad de la incorporación del enfoque de derechos humanos, los enfoques de igualdad y el trabajo de prevención de violencia en espacios educativos dentro del Ecuador. Es así que podemos ver que en la reforma de la ley, cuando habla la ley de los principios de la gestión educativa, ¿sí? En el principio H, en el principio I, nos habla de la necesidad de generar espacios armónicos, libres de violencia, seguros. En el 2.5, cuando nos habla de los enfoques, nos recalca la necesidad de transversalizar el tema de derechos humanos, el enfoque y el empoderamiento en derechos humanos en los espacios educativos, no solo en la convivencia, sino también en la currícula. Y lo mismo sucede con el enfoque de género, que mira las necesidades y las diferencias de hombres y mujeres, y también de las diversidades sexogenéricas, para justamente a partir de la educación romper estos patrones socioculturales en la convivencia, pero también en el desarrollo del ejercicio del derecho a la educación, que es en el contenido, en las mallas, en fin. En los fines de la educación, los fines nos habla de generar mecanismos de igualdad entre hombres y mujeres, luchar contra la discriminación, generar prácticas que estén ceñidas a los derechos humanos, a la eliminación de todas las formas de violencia. Entonces, los fines y las obligaciones generales del sistema de educación justamente recalcan que es los derechos humanos, la prevención de la violencia, ¿sí? Y justamente con esto eliminar patrones socioculturales arraigados que permitan desaprender y desnaturalizar la violencia. Entre las principales obligaciones del Estado, como ya vimos en el artículo 347 de la Constitución, es eliminar la discriminación, la violencia y generar espacios educativos de calidad, cercanía y calidez que permitan el fomento de los derechos humanos dentro de los espacios educativos. Y obviamente esta obligación explícita de erradicar todas las formas de violencia, especialmente la violencia sexual en los espacios educativos, en el sistema de educación primario y secundario del Ecuador. Los derechos de las y los estudiantes, también hablamos del tema de igualdad y no discriminación, prevención de la violencia, que es algo súper importante. Ahora bien, si vamos ya a enfocarnos en aportes o desarrollos institucionales y de política pública que ya comienza a obligar la Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus reformas, es importante destacar que la ley, cuando especifica los temas de violación de derechos humanos, discriminación, es enfática en determinar que esos temas tienen que ser tramitados a través de las rutas de los sistemas de protección de las leyes especiales. Porque conocemos que las leyes especiales de protección de derechos, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia en el caso de niñas, niños y adolescentes, y la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres. Estas dos leyes que a través de las juntas cantonales de protección pueden emitir medidas de protección. Entonces esto de alguna manera busca que la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes salga de la responsabilidad exclusiva del centro de educación, sino que sean instancias externas quienes vigilen y quienes determinen las medidas de protección. Ya la ley, cuando nos habla del tema de
de los sistemas de protección y la protección de derechos. Comenzamos en el artículo 63, dentro del capítulo 8 de la protección de derechos de los miembros de la comunidad educativa en la prevención y exigibilidad y la reparación de la violencia. Es importante la variedad de los temas y justamente lo que hablaba aquí, la articulación con los otros sistemas, que el sistema de educación no puede abstraerse de los sistemas nacionales de protección de derechos y de las leyes específicas que desarrollan estos sistemas. Las definiciones de violencia escolar, la definición de acoso escolar, hostigamiento, la definición de conflicto. Y aquí este artículo me parece sumamente importante, que es el de prevención de la violencia en espacios educativos, donde la ley obliga en este caso, al Ministerio de Educación, que cree una política pública para la prevención de la violencia y estos enfoques y esta política que tenga resonancia en los códigos de convivencia dentro de los establecimientos educativos y que esta coordinación de esta política y de esta integración de los sistemas tendrá que coordinarse con los sistemas de protección de derechos de nuestro país, con la Defensoría del Pueblo, los consejos nacionales de igualdad y los consejos cantonales de protección. Así que es muy importante esta articulación respecto a los sistemas nacionales de protección. En el artículo 64.7 justamente es la obligación de crear la Ley Nacional para erradicar la violencia en contextos educativos, y aquí justamente es esta obligación que tiene el Estado de generar esta política pública a cargo de la Autoridad Educativa Nacional, como el Ministerio de Educación, en articulación con la Defensoría Pública y la Secretaría de Derechos Humanos. Y de alguna manera esto también está respondiendo a las obligaciones de no repetición de la sentencia del caso Paola Guzmán. Vamos a ir un poquito más abajo en el desarrollo de la ley. Entonces aquí la ley nos establece estas cosas importantísimas y sobre todo también nos habla de la obligación de la educación sexual integral. Este tema de la educación sexual integral no solo está en la Ley de Educación Intercultural recién aprobada, sino también en la Ley de Educación, en la Ley Orgánica de Prevención de Violencia contra las Mujeres que vimos hace un instante. Algo que es fundamental también es las obligaciones que la ley les da al sistema de educación superior, sobre todo en el tema de derechos humanos, género y prevención de la violencia. Dentro de las disposiciones transitorias de la ley, la 15ª señala que en un plazo de 180 días, las universidades e institutos que forman docentes deberán incluir en sus mallas curriculares o programas académicos asignaturas sobre prevención de la violencia escolar, violencia sexual, derechos humanos y género. Por lo que el tema de capacitación que habla la sentencia no solo es una cuestión de generar talleres esporádicos de sensibilización a las y los docentes, sino es crear una cultura de prevención de la violencia de derechos humanos y de género desde las aulas universitarias para que las y los docentes que vayan a la educación, al sistema educativo, tengan conciencia de los conceptos, de los enfoques, de la interacción con los sistemas de protección y así evitar que casos como el de Paola Guzmán se repitan y en el caso de que aparezcan, ser súper diligentes respecto a cómo actuar, a qué instancias dirigirse y cómo poner en conocimiento a las autoridades pertinentes. Así que esto es un tema que es nuevo. Esta ley fue aprobada en agosto del 2021. Lastimosamente se puso una acción de inconstitucionalidad días después de haberse promulgado esta ley con medidas cautelares que suspendió el efecto de la aplicación de la ley y recién hace alrededor de 15 días la Corte Constitucional se pronunció constitucionalizando la mayoría de
de los temas de la ley, no dijo nada respecto a los temas de prevención de la violencia y la articulación con los sistemas de protección, así que ya es vigente y sobre todo las universidades ya tenemos esa obligación de 180 días para acomodar nuestras mallas curriculares. El día de ayer pudieron observar cómo una de las docentes que estuvieron trabajando en el tema en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central ya comenzó a incidir para que el tema sea obligatorio y transversal, y además no solo transversal, sino también que esa parte del tronco común de las materias de educación dentro de la Facultad de Filosofía, y que sea también disciplinar, es decir, que sea una materia específica que todas las y los estudiantes que van a ser docentes las puedan cursar. Así que todavía es un trabajo que se encuentra en pañales en todo el sistema nacional, tanto en el tema de educación superior como en el tema primario y secundario. Así que es un reto que tenemos y esperemos seguir trabajando desde la sociedad civil, desde las instituciones de educación y desde las universidades. Así que con eso cierro, les agradezco. Para poder dar paso a aquellas preguntas que nos han llegado sobre la exposición que nos ha dado muy gratamente Mariana, voy a dar paso primero a un pequeño video de memoria que se ha realizado para hacer un recuento sobre el trabajo de la sentencia de Paola Guzmán. Quisiéramos agradecer este video trabajado por Wambra sobre el caso de Paola Guzmán. Porque nosotros hemos sido la muerte de mi hija nos destruyó la vida, a mí, a mi familia, y fue una lucha tan grande que nunca le hemos esperado porque nosotros hemos sido humildes, trabajadores, pero nunca pensamos estar en este problema, en este caso. Paola era una niña alegre, que se llevaba con todo, humilde, eso sí, humilde, sencilla. En la casa ella era muy amorosa, tan alegre, ya me contaba hasta lo que ella hacía en el colegio. Por eso me quedé admirada, que quería llevarse a la tumba lo que le había pasado. Tal vez fue amenaza de que me iban a hacer algo a mí para que ella no diga nada. Fue lamentable ese día a las 3 de la tarde, me llama una alumna, me dice, véngase que Paola tomaba diablillo. Yo la vi a mi hija tirada en una camilla, pero estando el vicerrector sin yo saber nada de lo que había pasado con este hombre, yo cogí a mi hija me dijo, perdóname mami, perdóname. Entonces así ese hombre me dijo,
Estando el médico, estando ellos, las autoridades, no haber llamado a una ambulancia, pero no hicieron nada. Y no hicieron nada para que mi Paula se salve porque eran 13 diablillos, que 11 se había tomado. Era mucho y no se podía salvar. El caso se origina en el 2002, cuando Paola tenía 16 años, estudiante del Colegio Martínez Serrano, un establecimiento público de la ciudad de Guayaquil. El vicerrector del colegio habría sostenido relaciones sexuales con Paola, dejando como resultado un embarazo. El 12 de diciembre del 2002, Paola ingiere 11 diablillos que al final de toda una falta de atención en el ámbito educativo, fue llevada por su madre a un hospital privado de acá de la ciudad de Guayaquil, es trasladada a una clínica de mayor nivel, pero igual la cantidad de diablillos o lo que había tomado Paola fue absolutamente suficiente para terminar con su vida. Le dieron boleta de captura, pero lamentablemente yo me sentí mal porque en ese tiempo no había el apoyo de la policía de buscarlo, de cogerlo preso. Él estuvo siempre prófugo de la justicia, pero nunca se pudo cogerlo hasta cuando él ya la boleta ya nos prescribió y ya estuvo libre, que él siga libre. Para mí fue doloroso porque este violador tenía que estar en la cárcel. Todos sabían la clase de vicerrector que tenía, no solamente con mi hija. Este hombre había violado y había acosado a tantas alumnas, sino que las madres, por miedo, por vergüenza, no hicieron nada y se lo callaron. Pero yo no me podía quedar callada porque mi hija se me fue de mi lado. Y mi Paola, yo tenía que haber hecho justicia, aunque a mí me duela seguir adelante, aunque yo me enfermé, pero yo tuve que estar ahí constantemente para que esta justicia venga. Las y los inspectores que sabían de las actitudes del vicerrector y que callaron y que no hicieron nada, son funcionarios públicos, hacen parte del Estado. Una vez que el proceso llega a la instancia administrativa del Ministerio de Educación, se hizo espíritu de cuerpo y no se lo sancionó por este hecho, sino por abandono de cargo, acciones del Estado. Llega a la instancia judicial, el caso se archiva, no se hace la cadena de custodia, acciones inadecuadas, acciones del Estado que vulneran todos los derechos. Yo he pedido siempre justicia para mi hija, justicia y para que lo encierren a este violador, acosador. Con esto quisiera dar paso a la pregunta realizada para Mariana Ardila. El día de hoy, Mariana, nos han hecho como una pregunta, un poco más de contexto para pedirte que nos cuentes más. La pregunta va de esta manera. Me gustaría que me cuentes un poco más sobre el caso que has mencionado anteriormente. Hace referencia o haciendo referencia, Mariana, al caso del que nos comentabas que estaban celebrando, recordando memoria. Y contarnos también cuál es la realidad en este caso en Colombia de la aplicación de este tipo de estadísticas y de trabajos normativos sobre violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. Mariana, no sé si estás por aquí para que puedas ayudarnos. Muchas gracias. Gracias, sí. Bueno, les cuento primero sobre el caso que mencioné
que tiene lugar en República Dominicana. Hace 9 años, Rosaura Almonte, que en ese momento tenía 15 años de edad, queda embarazada. Ella va digamos, a los servicios de salud y también descubren que tenía leucemia. Entonces, digamos que el tratamiento que le tenían que dar para la leucemia iba a afectar el embarazo. Entonces, había la opción de interrumpir el embarazo y darle el tratamiento que ella necesitaba para su leucemia, pero como en República Dominicana hasta hoy, 2021, está el aborto prohibido en todos los casos, entonces, digamos que se retrasó, nunca le quisieron dar el tratamiento y Rosaura finalmente murió hace 9 años. Entonces ayer lo que les comentaba es que estamos conmemorando en Women's Link y también con varias organizaciones aliadas en República Dominicana y sobre todo con la madre de Rosaura, con Rosa, con doña Rosa, pues los 9 años de la muerte injusta y prevenible de Rosaura y también los 9 años de lucha de doña Rosa, su madre, que así como Petita nos contaba en el video, pues tampoco se pudo quedar, digamos, indolente o quieta ante la muerte injusta de su hija y bueno, está hace 9 años buscando justicia junto con Women's Link, que es la organización en la que trabajo y que la representamos y cuyo caso hemos llevado ya al sistema interamericano de derechos humanos y ha sido ya admitido también por la Comisión Interamericana porque muy parecido a lo que pasó en el caso de Paola Guzmán Albarracín, pues no hubo justicia en los tribunales internos de República Dominicana, no ha habido justicia hasta el momento. Y sobre lo otro, en Colombia también ha habido una decisión muy importante, o varias decisiones, pero sobre todo una decisión muy importante recientemente de la Corte Constitucional de Colombia sobre acoso sexual en contextos educativos. Ha habido varios casos denunciados en varias universidades públicas y privadas sobre casos de acoso. Esta decisión de la Corte Constitucional, que ahora de Colombia, que ahora se las puedo compartir por el chat, de hecho, una de las cosas que ordena es que pues todas las universidades deben tener protocolos contra el acoso sexual y esto se originó, bueno, en un caso de una universidad, pero digamos que muy similar a lo que lo hace la Corte Interamericana en el caso de Paola Guzmán, pues dicta medidas más allá del caso y eso ha activado que muchas organizaciones tengan que empezar a construir protocolos contra el acoso. Entonces, en Colombia también es una situación que evidentemente se vive en las instituciones de educación, especialmente las instituciones o particularmente los casos que se han denunciado hasta el momento han sido en instituciones educativas universitarias. También ha habido, digamos, un movimiento para pedir justicia por esos casos y ha desembocado en estas decisiones judiciales. Les voy a compartir por el chat tanto más información sobre el caso de Rosaura como información sobre esta decisión que les menciona la Corte Constitucional de Colombia sobre acoso en instituciones de educación superior. Muchísimas gracias, Mariana. Esperamos nos puedas compartir esa información y para recordarles que lo que nos comparta Mariana será enviado a sus mails para el cierre de este respectivo taller. Me gustaría, como ven el día de hoy, hemos hecho una revisión, un análisis un poco más jurídico y de memoria del caso de Paola Guzmán. Me gustaría, para poder hacer el cierre, no solamente recordarles y agradecer principalmente a nuestras ponentes el día de hoy con nuestros horarios un poco cruzados, agradecer a Mariana, agradecer a Consuelo y agradecer a Cristian su presencia el día de hoy en este nuestro último cierre.
y poder realizar el cierre de este evento con nuestro anfitrión del día de hoy, Rodrigo Jiménez, para que pueda ayudarnos con el cierre de nuestro segundo día. Recordarles que puedan realizar el registro respectivo para de esta manera también tener sus nombres y sus respectivos significados. Muchísimas gracias. Rodrigo, te doy paso para que podamos realizar el cierre. Tuvimos una pequeña desconexión con Rodrigo, que tuvo una pequeña desconexión con el internet. Ya ven estos eventos un poco por el tema de los cambios horarios. Rodrigo se encuentra en Costa Rica, se ha tenido una desconexión. En ese caso es más bien, yo les facilitaría a ustedes, el link de asistencia se encuentra en el espacio de chat, para que lo puedan recordar. Se los voy a volver a enviar para que no lo olviden realizarlo y llenarlo para poder realizar su respectivo registro. Con eso, agradeciéndoles por acompañarnos el día de hoy, yo me despido en nombre del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, la Fundación Justicia y Género y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, junto con CEPAM Guayaquil. Les agradecemos por haber sido parte de este seminario de 2 días para conmemorar no solamente la memoria del caso de Paola Guzmán, sino el análisis de la violencia sexual en las aulas y los espacios educativos. Muchísimas gracias, tengan una linda tarde.